El sol caía a plomo sobre la polvorienta calle principal del pequeño pueblo de Willow Creek. Aquel día, el calor parecía más pesado de lo normal, pero no por el clima, sino por lo que estaba a punto de suceder. Frente al juzgado del condado, una multitud se había reunido para presenciar algo que muchos consideraban impensable. Una subasta de niños abandonados. Los hermanos, un niño de unos 9 años, con los ojos llenos de miedo pero el mentón erguido, y su hermanita de 5, delgada como un suspiro, con las mejillas hundidas por el hambre, estaban de pie sobre una pequeña tarima improvisada. Nadie decía una palabra. Nadie se acercaba. Nadie quería hacerse cargo de ellos. La guerra había dejado a muchas familias destruidas. Los padres de esos niños habían muerto meses antes por una fiebre que arrasó con varias granjas. Desde entonces, los pequeños habían estado sobreviviendo como podían, hasta que el alguacil decidió ponerlos en adopción pública como si fueran animales o herramientas rotas. Los ojos del pueblo estaban puestos sobre ellos, pero nadie alzaba la voz. Nadie daba un paso al frente. Y entonces, entre la multitud, una mujer alzó la mano. Era Calle Mae Thompson, una ranchera viuda que vivía a las afueras del pueblo. Siempre callada, siempre vestida de tonos apagados, conocida por su habilidad con los caballos y por hablar más con ellos que con la gente. Nadie esperaba que ella dijera nada, mucho menos que actuara. Pero allí estaba, con su sombrero en la mano y los ojos fijos en los niños. «Yo los quiero», dijo con voz firme, aunque suave. «A los dos». Un murmullo recorrió a los presentes como una ola inesperada. Algunos se rieron por lo bajo. Otros fruncieron el ceño. El juez miró a Calle con extrañeza. «¿Está segura, señora Thompson? No tienen a nadie más. No tienen ni apellido. Ni futuro claro». Calle no titubeó. Precisamente por eso. El alguacil asintió, aún incrédulo, y los niños fueron bajados de la tarima. El pequeño sujetó con fuerza la mano de su hermana, sin soltarla ni un segundo. Cuando Calle se les acercó, la niña dio un paso atrás, pero su hermano la protegió con su frágil cuerpo. «No les voy a hacer daño», dijo Calle, agachándose a su altura. «Les prometo pan caliente cada mañana, agua fresca del pozo y una cama donde dormir sin miedo». El niño no respondió. Solo asintió lentamente, como si estuviera esperando que todo fuera un sueño. Mientras la multitud comenzaba a dispersarse, una mujer susurró: «¿Qué va a hacer una viuda sola con 2 bocas más que alimentar?». Pero Calle no escuchó. O quizás sí, pero no le importó. Tomó las pequeñas manos entre las suyas y comenzó a caminar de regreso a su rancho, paso a paso, dejando tras de sí las miradas incrédulas y Porque a veces, cuando nadie más ve valor, cuando todos miran hacia otro lado, basta una sola persona con corazón para cambiar el destino de 2 almas perdidas. Y Calle, silenciosa como siempre, acababa de demostrar que los héroes no siempre llevan capa. A veces llevan botas llenas de polvo y el corazón lleno de esperanza. El camino de regreso al rancho fue silencioso, pero no incómodo. Calle no los obligó a hablar. Sabía que a veces el alma tarda más en abrirse que la boca. Mientras avanzaban por el sendero de tierra entre los álamos, el sol descendía lentamente, tiñendo el cielo de tonos dorados y anaranjados. Los niños caminaban a su lado, como pequeños fantasmas en silencio, aún desconfiando, aún con el peso del mundo sobre sus hombros. La casa de Calle no era grande, pero tenía lo esencial. Una cocina con aroma a pan horneado, una chimenea que aún crepitaba con leños y 2 camas limpias preparadas con sábanas recién lavadas. Cuando cruzaron la puerta, el niño se detuvo. La niña lo miró, esperando su señal. «Pueden quedarse aquí», dijo Calle. «Todo lo que tengo es suyo mientras estén conmigo». El niño asintió, pero sus ojos se mantuvieron cautelosos. Había aprendido que nada era gratis, que todo lo bueno podía ser quitado en cualquier momento. Su nombre era Ellie. Su hermana se llamaba Sara. Y esa noche, por primera vez en meses, comieron hasta saciarse y durmieron sin temor a ser despertados por hambre, frío, o algo peor. Los días pasaron, y el rancho comenzó a cambiar. Calle enseñó a Ellie cómo alimentar a las gallinas, cómo cortar heno,
como reparar las cercas. Sara ayudaba en la cocina, recogía huevos, y a veces se sentaba con Calle a escuchar cuentos que ella inventaba sobre estrellas que caían del cielo para cuidar a los niños perdidos. Poco a poco, la rigidez en los rostros de los pequeños se fue suavizando. Las sombras bajo sus ojos se fueron disipando. Una tarde, mientras Eli y Calle arreglaban la cerca del corral, el niño se detuvo y la miró, con el rostro cubierto de tierra y el corazón lleno de preguntas. ¿Por qué nos llevó?, preguntó, casi en un susurro. Si nadie nos quería. Calle dejó a un lado el martillo. Sus ojos se encontraron con los de él, tan parecidos a los de su propio hijo, que había perdido años atrás en un accidente con un caballo salvaje. Porque yo sé lo que es perder a alguien. Y porque ustedes merecen ser amados, aunque el mundo se haya olvidado de decirlo. Eli baiolao antai mirada. Las lágrimas no llegaron todavía, pero algo en su interior comenzó a romperse, para sanar. En el pueblo, los rumores crecían. Algunos decían que Calle estaba perdiendo la razón, que criar niños sin sangre propia era una carga innecesaria. Otros decían que lo hacía por compasión, pero que eventualmente se cansaría. Pero había algo que todos notaban. Calle ya no caminaba sola al mercado. Iba con 2 niños a su lado. Y por primera vez en años, ella sonreía. Una tarde, en la iglesia del pueblo, mientras el pastor hablaba de la compasión, Sara se soltó de la mano de Eli y corrió hacia Calle para sentarse en su regazo. El pueblo entero los vio. Algunos se enternecieron. Otros aún murmuraban. Pero ninguno pudo negar que algo especial estaba ocurriendo. La vida en el rancho siguió su curso. Los inviernos eran duros, pero la leña no faltaba. Las primaveras traían esperanza, y los días se llenaban de risas. Una noche, Calle les leyó un viejo libro que había pertenecido a su hijo. Al cerrarlo, Sara le preguntó, ¿nos vas a dejar algún día? Calle abrazó a los dos y respondió con la voz más firme que jamás habían escuchado de ella. No mientras yo respire. Y esa promesa, dicha al calor del fuego, fue más fuerte que cualquier documento legal. Fue la promesa de un alma rota que había encontrado una razón para sanar. El tiempo avanzó como el viento en la llanura, constante, imparable. La primavera dio paso al verano, y el rancho de Calle floreció como no lo había hecho en años. Eli ya sabía montar a caballo con firmeza, y Sara, que antes apenas hablaba, ahora cantaba mientras regaba el huerto. Las risas que alguna vez habían sido ajenas a esas tierras ahora eran el nuevo lenguaje del hogar. Pero la felicidad no siempre viaja sola. Un día, mientras Calle revisaba las cuentas en la vieja mesa de la cocina, se dio cuenta de que el dinero comenzaba a escasear. Las lluvias habían sido pocas ese año, las cosechas escasas, y las reparaciones del establo le habían costado más de lo esperado. No dijo nada a los niños. No quería que sintieran que eran una carga, porque para ella, eran su bendición. Pero esa noche, mientras pensaba junto al fuego, su mirada se volvió pesada. Las facturas, los precios, las deudas del molino. Todo parecía una montaña imposible de escalar. Al día siguiente, Calle decidió vender una de sus yeguas más jóvenes. Era una pérdida grande, pero necesaria. Mientras la preparaba para llevarla al mercado, Eli se acercó en silencio. Había aprendido a leer gestos, no palabras. ¿Todo está bien?, preguntó, acariciando el lomo del animal. Calle fingió una sonrisa, pero Eli no se dejó engañar. No tienes que fingir conmigo, dijo el niño. Podemos ayudar más. Podemos trabajar más. No queremos que vendas lo que amas por nuestra culpa. Calle se arrodilló frente a él, tomándole las manos. Tú y Sara no son una culpa. Son mi segunda oportunidad. Y si tengo que empezar de nuevo con ustedes a mi lado, lo haré 1000 veces. Eli tragó saliva. La herida de no ser querido aún ardía, pero con cada gesto de Calle, se iba cerrando poco a poco. Ese verano, ocurrió algo inesperado. Una delegación del Estado llegó al pueblo. Los menores bajo custodia no biológica. Calle nunca había firmado papeles. Su decisión fue de corazón, no de oficina. Cuando los agentes llegaron a su puerta, ella se mantuvo firme.
Mostró su casa, sus despensas llenas, sus camas ordenadas, los cuadernos con tareas escolares que había comenzado a enseñarles en casa. Pero los hombres no se conmovieron fácilmente. Si no hay papeles, dijo uno de ellos, tendremos que llevarnos a los niños al condado. Hay procedimientos, leyes. El mundo pareció detenerse. Ellie se aferró a la falda de Calle. Sara comenzó a llorar. No, gritó el niño. Ella es nuestra mamá. Calle se puso frente a ellos como una leona. Ustedes pueden tener sus reglas, pero estos niños no son mercancía. Si quieren llevárselos, tendrán que pasar por encima de mí. Los agentes, sorprendidos por su valentía, dudaron. Uno de ellos, más joven, se agachó para hablar con los niños. ¿Ella los ha cuidado bien? Sara asintió, limpiándose las lágrimas. Nos lee cuentos. Nos canta. Nos abraza. Nunca nos pegó. Nunca nos gritó. Nos dice que somos su familia. El silencio que siguió fue denso como la tierra antes de la lluvia. Finalmente, el jefe de la delegación habló. Tiene una semana para presentar una solicitud formal de adopción. Si lo hace, y pasa la revisión, no nos volverá a ver. Callie respiro hondo. No era el final, pero era una batalla ganada. Una oportunidad. Esa noche, por primera vez, Calle lloró. No de tristeza, sino de alivio. Ellie se sentó a su lado y apoyó la cabeza en su hombro. Sara los abrazó a ambos por la cintura. Eran tres almas rotas que se estaban reconstruyendo juntas. Y mientras el viento soplaba por la pradera, la vieja casa de madera ya no parecía tan sola. Ahora tenía una historia nueva que contar. La semana que siguió fue una carrera contra el tiempo. Calle, que siempre había evitado los trámites y las oficinas del gobierno, se encontró rodeada de formularios, firmas, certificaciones y visitas de inspección. El proceso era exhaustivo, pero no imposible. Y Calle lo enfrentó con la misma determinación con la que había sobrevivido a la muerte de su esposo, a las sequías y a los inviernos crueles. Ellie la ayudaba a organizar los documentos. Sara dibujaba flores en los sobres para darles buena suerte. Cada día, la familia improvisada luchaba unida por un futuro que aún estaba colgando de un hilo. La comunidad, que en un principio había observado con recelo, comenzó a cambiar su actitud. El panadero del pueblo donó pan fresco cada mañana. Una vecina llevó ropa que había guardado de sus hijos. Incluso el médico, un hombre serio y de pocas palabras, se ofreció a hacer el chequeo médico que requería la solicitud, sin cobrar un centavo. No es por usted, Calle, dijo, mientras revisaba a los niños. Es por lo que ha hecho por ellos. Nos recordó a todos que todavía hay cosas que valen la pena. El día de la última entrevista llegó. Una trabajadora social del condado, una mujer de mediana edad con rostro amable y ojos atentos, se sentó frente a Calle en la sala, mientras los niños jugaban cerca con una caja de bloques. Señora Thompson, empezó, he visto muchos casos. Muchos niños rotos, muchas familias que fracasan en poco tiempo. Pero lo que vi aquí, no es común. Calle, nerviosa, entrelazó las manos. No tengo riquezas, ni estudios, ni una casa grande. Pero tengo amor. Tengo todo lo que puedo darles. Y no los dejaré nunca. La mujer sonrió. Sacó una carpeta de cuero y colocó un documento sobre la mesa. La adopción ha sido aprobada. Sont légalement tuyaux. Por un momento, Calle no reaccionó. Luego, con la voz quebrada, susurró. ¿De verdad? La trabajadora asintió. Ellie se levantó de un salto. Sara soltó los bloques y corrió a abrazar a Calle con todas sus fuerzas. Los tres se abrazaron en silencio, sin decir palabras, porque ya no eran necesarias. El amor ya había dicho todo. Un año después, el rancho de Calle era otro. No porque hubiera cambiado físicamente, sino porque la vida había regresado a él. Ellie ayudaba en el campo, fuerte y decidido. Sara cuidaba de las flores que ahora crecían junto a la puerta principal. Y Calle se veía más joven. No en su rostro, sino en su alma. En el pueblo, ahora la llamaban la señora que salvó a los niños.
Pero ella siempre corregía. Ellos me salvaron a mí. Porque en realidad, esa fue la verdad. En el acto de darles un hogar, Calle encontró uno también. En el intento por sanar sus heridas, descubrió que su propio corazón también necesitaba consuelo. Y en medio de la soledad que antes la consumía, esos dos pequeños trajeron un amor más fuerte que cualquier tragedia. Un día, mientras el sol se ocultaba sobre los campos, Eli le preguntó: ¿por qué fuiste tú la que levantó la mano ese día? Calle lo miró con ternura y le respondió: porque cuando vi sus ojos, sentí que Dios me hablaba al corazón. Y supe que, si no hacía algo, me arrepentiría el resto de mi vida. Eli asintió en silencio. Ya no tenía miedo. Ya no dudaba de su lugar en el mundo. Y así, en un rincón olvidado del oeste, una mujer callada y dos niños hambrientos escribieron una historia que nadie olvidaría. Una historia de redención, de amor incondicional, de segundas oportunidades. Porque a veces, todo lo que se necesita para cambiar una vida, es que alguien levante la mano. 5 años después de aquel día en que Calle levantó la mano frente a todo el pueblo, el rancho no era solo un lugar donde crecían cultivos y se cuidaban animales. Era un hogar lleno de historia, cicatrices, amor, y milagros pequeños que solo el corazón podía reconocer. Eli, ahora con 14 años, era fuerte, inteligente y noble. Había heredado la paciencia de Calle, su determinación, y su manera serena de observar el mundo. Cada día al amanecer se levantaba antes que el sol para echarle un vistazo al ganado. Cuando regresaba, siempre pasaba primero por la cocina para ver si Sara y Calle estaban bien. Sara, con apenas 10, tenía una risa que iluminaba los rincones más viejos del rancho. Se convirtió en la alegría del lugar, coleccionando flores silvestres, aprendiendo a leer con los libros antiguos de Calle, y haciendo preguntas sobre cada estrella del cielo. Ya no era la niña hambrienta de ojos grandes y vacíos. Ahora era una niña amada, segura y feliz. Calle había cambiado también. Las arrugas en su rostro eran más profundas. Sí, pero no de tristeza, sino de vida vivida. Caminaba con más lentitud, pero su mirada estaba más viva que nunca. A veces se detenía en medio del campo, cerraba los ojos, y agradecía en silencio. Nunca había tenido mucho, pero ahora sabía que tenía lo más valioso: una familia. Una mañana, una carta llegó al rancho. Venía del gobernador del estado. Calle la abrió con manos temblorosas y leyó: Estimada Señora Thompson, su historia ha tocado muchos corazones. Nos complace informarle que el Estado ha aprobado un subsidio especial para hogares adoptivos rurales como el suyo. Su ejemplo ha inspirado cambios legislativos que protegerán a niños en situaciones similares. Gracias por no haber guardado silencio aquel día. Atentamente. Oficina de Bienestar Familiar del Estado. Calle soltó un suspiro largo. Las palabras parecían irreales. Lo que comenzó como un simple acto de humanidad había tenido un efecto que ella jamás imaginó. Había cambiado leyes, corazones y futuros. El pueblo de Willow Creek también había cambiado. Ya no se subastaban niños. Ahora, en lugar de eso, había ferias de adopción con familias deseosas de ayudar. El viejo juez se retiró, y en su lugar, una joven jueza con espíritu justo tomó el cargo. Se creó una pequeña fundación local en honor a Calle, que ofrecía alimentos, ropa y ayuda legal a niños en riesgo. Una mañana, durante la inauguración de un nuevo orfanato estatal, alguien pidió a Calle que dijera unas palabras. Era la primera vez que hablaba en público. Subió al pequeño escenario con su sombrero en la mano y los nervios en el pecho. Eli y Sara la observaban desde la primera fila, sonriéndole con orgullo. Yo no soy nadie especial, empezó. Solo una mujer que vio 2 niños con hambre en los ojos y decidió que no podía seguir mirando para otro lado. No sabía cómo íbamos a salir adelante. No sabía si tenía lo suficiente. Pero sí sabía que el amor no se mide en cosas, se mide en actos. Se detuvo, tragó saliva, y miró al público con ternura. Todo niño merece que alguien levante la mano por él. Que alguien diga: yo me encargo. No por lástima, sino por amor. Si yo pude, cualquiera puede.
El auditorio se levantó en aplausos. Algunos lloraban. Otros abrazaban a sus hijos. Años después, cuando Calle ya era muy mayor y sus manos estaban tan frágiles como el papel, Eli tomó el rancho en sus propias manos. Se convirtió en veterinario rural, ayudando a granjeros pobres con sus animales. Sara se hizo maestra en el pueblo, enseñando a niños con historias tan duras como la suya. Y en cada decisión importante, en cada acto de servicio, ambos recordaban lo mismo. Como una mujer sencilla, una tarde polvorienta, lo salvó sin promesas, solo con un gesto de amor. Un día, Sara colocó una placa en la entrada del rancho. Decía: aquí comenzó una nueva vida, donde una mano levantada cambió dos destinos, y dejó huella para siempre. Calle la vio con los ojos llenos de lágrimas, y le acarició el cabello como cuando era niña. Gracias, mi niña, susurró. Pero fueron ustedes los que me dieron un nuevo destino a mí.